Buenos días. Hoy quisiera hablar acerca de la historia económica de nuestra región, analizando el desarrollo en América Latina, teniendo en cuenta que ha sido un poco constante y conflictiva la búsqueda de la autodeterminación nacional, marcada en la forma en la que nos insertamos de manera periférica en un capitalismo mundial. Para entender esto, es importante tener en cuenta conceptos de la CEPAL, por ejemplo, el centro-periferia y la heterogeneidad estructural. Teniendo en cuenta que el primero nos muestra el progreso técnico y los frutos que se polarizan internacionalmente, y el segundo explica cómo nuestros países coexisten de formas y las de producción modernas, avanzadas y de los sectores atrasados o de subsistencia. La permanencia de estas condiciones es la que nos explica cómo dos grandes males históricos en nuestra región y la extrema concentración del ingreso y la incapacidad de generar una base interna para acumular capital. Dentro de esto podemos analizar el modelo primario, teniendo en cuenta que fue un periodo más o menos entre 1850 y 1930 de interdependencias de nuestras economías, las cuales se consolidaron dentro de un orden liberal y dominado, primero por Gran Bretaña y luego por Estados Unidos. Entonces, esto se basó un poco en la exportación de productos primarios, por ejemplo los minerales y los alimentos, y después hacia los centros industriales importábamos manufacturas y estas manufacturas solo las consumían las élites locales. En ese modelo, el único motor de la economía era el mercado externo. Esto configuró todo lo que llamamos un sistema dual de salarios reales, debido a la oferta limitada y a la mano de obra barata. Esto provenía de sectores agrícolas atrasados y por otro lado las ganancias en esta época no se invertían en el país. Entonces esto solo generaba como un consumo de lujo en el exterior, en la oligarquía exterior y en el deterioro de términos del intercambio. Y esto generó una dependencia de unos pocos productos. Posteriormente llega el modelo de sustitución de importaciones en 1929 y se llegan también las crisis de las guerras mundiales, y esto obliga a cambiar un poco el rumbo hacia 1930 y 1982. Entonces pasamos de este modelo de sustitución de importaciones, que era un poco, digámoslo así, fácil, fabricando internamente bienes de consumos no duraderos como alimentos, textiles, apoyados por un Estado que protegía la industria nacional con aranceles. Sin embargo, a partir de los años 50, viene una sustitución difícil, interactuando entre productos y bienes duraderos como automóviles, electrodomésticos, y el problema aquí se produjo en lo que los analistas llaman la internacionalización del mercado interno de nuestra industria, el traslado de centros de decisión clave fuera de nuestras fronteras y el resultado de una industrialización un poco dependiente. Y esta tecnología desarrolló como una marginalidad urbana, y esto ensanchó un poco la falta de divisas, y esto generó una deuda en 1982. Posteriormente surgió el modelo neoliberal y el consenso de Washington. Esto fue alrededor de 1983, lo cual generó pues el tema de la deuda, presión por parte del Fondo Monetario Internacional, empujándonos a un modelo neoliberal, y este modelo se consolidó a través del consenso de Washington. Y esto no fue otra cosa que un pacto político de nuestro capital globalizado, nuestras élites internas, tecnócratas educados, universidades estadounidenses, y esto abrió una apertura comercial indiscriminada.
una disciplina fiscal estricta y una liberación financiera. Pero esto trajo, por supuesto, unos resultados, una desindustrialización, una reprimarización de nuestras economías y el progreso se centró únicamente en los sectores exportadores, como un mercado interno que se vio estancado un poco por las políticas de salarios bajos y también una dependencia de las importaciones para financiar un déficit que terminó con una crisis financiera en los 90 y principios de los 2000 en países como México, Brasil y Argentina. Es decir, que el desarrollo a escala humana, llegados a este punto debemos reconocer una crisis en América Latina y no es sencillamente una crisis económica, sino también una fragmentación social y cultural del neoliberalismo que domina la perplejidad. Y esto hace que nosotros en el desarrollo a escala humana, el economista Manfred Max Neff nos invite a un cambio de paradigma radical, a una economía y que no se deje un poco subordinar al ser humano y a la naturaleza y que permita recuperar un poco la soberanía socioecológica. Esta distinción entre necesidades y satisfacciones hace que las necesidades humanas fundamentales sean analizadas como finitas y en todas las culturas y periodos históricos. Que esto cambie con el tiempo y la cultura del satisfactor un poco a entender esta necesidad y una visión tecnocrática actual, proponiendo satisfactores sinérgicos y las formas de organización y acción que al tiempo satisfacen una necesidad particular y estimulan y contribuyen a satisfacer las necesidades de fortalecimiento de gestión comunitaria de las bases. Es importante enfatizar en esta historia económica de América Latina, teniendo en cuenta estos dos polos, un polo conservador que se adapta un poco pasivamente a los intereses y los centros globales y un polo progresista que busca construir un proyecto nacional auténtico. Entonces, para ello hay que superar un poco el andamiaje neoliberal y su desarrollo, ya que esto no es un problema sumamente técnico, sino ante todo un desafío político, en los que los dogmas monetarios deben priorizar un poco el mercado interno y redefinir un poco el desarrollo, solo apostando por la justicia social, por el cuidado de la naturaleza, por trazar un futuro digno para la región. Entonces, este problema requiere abandonar estos dogmas monetarios a través de formaciones sociales básicas que nos devuelvan un poco el protagonismo de la justicia social, del cuidado de la naturaleza. La crisis actual, pues no solo es una crisis de fragmentaciones políticas, sociales y culturales, por lo cual se postula que la economía pretenda enfocarse un poco más en el ser humano y en la naturaleza para recuperar esta socioecología.